Muy buenos días, hermanas y hermanos, un domingo más que el Señor nos permite y vamos a continuar en el estudio con la epístola a los Efesios, este día con los versículos del 15 al 23. Vamos a estar haciendo división en estos versículos, siempre con la Biblia en la mano para estar revisando atentamente lo que el Señor nos va a decir en esta mañana. Empecemos por favor con los versículos del 15 al 17. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo da gracias a Dios al enterarse de que los creyentes en Éfeso, después de haber oído y creído el Evangelio de verdad, como lo especifica en el versículo 13, van a dar evidencia de salvación por medio de dos manifestaciones esenciales: su fe en el señorío de Jesús y su amor para con todos los santos, una muy importante relación. Esto porque es posible decir que se cree, infiltrarse en el verdadero pueblo de Dios que es llamado a la unidad y desde allí causar divisiones para confundir a un mundo incrédulo que observa, atacando así la misma gloria de Dios. Tan serio es esto de la división que Pablo le dijo a Tito: si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no tengas nada más que ver con ellos, pues personas como esas se han apartado de la verdad y sus propios pecados las condenan. Insistamos, es posible oír y decir que se ha creído en el Evangelio de la verdad, pero no querer rendirse a esa verdad. El que causa división es aquel que permanece en pecado y no muestra ningún arrepentimiento a pesar de haber sido disciplinado en amor, pues el fin de la disciplina es restaurar, nunca desechar. Aunque esta medida tan extrema de Pablo en el no tener que ver con ellos tiene como propósito la recuperación del pecador. Sabemos que unidad no es lo mismo que uniformidad, pero esto no se refiere al problema de la división. Me explico. El que un creyente dentro de una congregación tenga una opinión diferente en cuanto a doctrinas generales no cabe dentro de esta caracterización de quien causa divisiones. Aquella iglesia local, más bien que exija uniformidad, es la que va en camino a convertirse en una secta. Vemos entonces la necesidad de crecer en el conocimiento de la revelación de Dios para determinar qué es doctrina fundamental y qué es doctrina general. Esto porque curiosamente cada denominación se autopercibirá como defensora de la sana doctrina. De nuevo, se refiere a una vida en pecado que a pesar de la exhortación decide no entregarse al señorío de Cristo. A esto se refiere causar división en una congregación. El amar a los hermanos es un mandamiento tan importante como el amar a Dios mismo, porque en cada creyente redimido Dios ve a su Hijo muy amado. Lo ve como a un coheredero con Cristo y parte de ese pueblo de Dios que escogió antes de la fundación del mundo y que tiene su expresión precisamente en el amor. Leemos: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ya ver a un hermano, a una hermana, es ver a Cristo en él o en ella. Así que, ¿dónde podría quedar el chisme, la envidia, la falta de perdón, la lujuria, la violencia en todas sus facetas dentro del pueblo santo y sin mancha de Dios? Esto, entonces, debe ser desechado. La relación entre señorío de Cristo en nuestra vida y amor entre los hermanos es muy clara. Recordemos que esta relación fue la que produjo gozo en Pablo en el versículo 15. Esta relación
es la misma entre verdad y amor. El amor se goza en la verdad, como dice Pablo en 1 Corintios 13:6. Cuando afrentamos a nuestro hermano, a nuestra hermana, esto es, les herimos gravemente, o cuando tenemos problemas relacionales, es porque estamos descuidando el señorío de Cristo en nuestra vida. Rendirse al señorío de Jesús resulta en amor para con todos los santos. Vamos a compartir otra relación que Pablo nos expone en estos versículos del 15 al 17, y es la relación entre conocimiento y fe. Esta importante relación se ve atacada por la idea de que la razón y la fe son incompatibles. El engaño está en pensar, en suponer que no debo tener una mente propia, sino que debo anular todo lo racional para ser así más espiritual. La verdad es que no podemos poseer automáticamente la mente de Cristo si no tenemos a Cristo en nuestra mente. Y para ello, la mente tiene que ser renovada, tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo y tiene que ser alimentada por la palabra de Dios. Leemos así: Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Nuestra mente debe ser tenaz y activa, firme en la verdad de Dios. Nada que admita suposiciones es verdad. Nuestra mente debe estar sólidamente edificada con la verdad. Así el enemigo no logrará perturbarnos con sus mentiras ni con sus engaños. Notemos que Pablo, en este versículo 15, se goza en que los efesios tengan fe en el Señor Jesús y a la vez, en el versículo 17, ora para que Dios les dé más conocimiento de Cristo. Así que vemos acá dos tipos de fe. Una fe objetiva, esto es, el conocimiento de Dios que se ha revelado en Cristo, según lo vemos en el versículo 15. Esta fe objetiva no crece, no aumenta, no encuentra nueva revelación, porque Cristo es la plenitud de la revelación de Dios. Es la palabra misma de Dios hecha carne, como nos va a decir el apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 1, versículo 14. Luego tenemos la fe subjetiva, esto es, la fe que crece con el creyente por medio del conocimiento en la revelación de Dios escrita, que va transformando la manera de pensar y por consiguiente vamos siendo llenos del Espíritu Santo. Así que para crecer en la fe se nos ha dado sabiduría para conocer la voluntad de Dios e inteligencia para aplicar ese conocimiento. Por eso Pablo pide espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 17. Cristo, hablando a sus discípulos del Espíritu Santo, les dijo: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Observemos que no dice tomará de lo mío y os lo dará, sino que dice tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo que ya está presente, la revelación escrita, la fe objetiva, debe ser fortalecido en nosotros por medio del conocimiento, la fe subjetiva. El conocimiento del poder del Evangelio nos llevará a un claro entendimiento acerca del camino de salvación y el camino a seguir frente a cada situación de nuestra vida. Hemos hablado de fe y conocimiento, pero la fe no pide un conocimiento meramente intelectual, sino personal, que involucre comunión, adoración y obediencia en amor. El concepto bíblico de fe participa del carácter de un compromiso, de un rendirse, de la entrega de todo el ser a Jesucristo. Es la respuesta a la palabra de Dios por la cual la utilizamos como fundamento de toda nuestra vida. La fe que salva
ha de ser depositada en Dios, en el Hijo de Dios y en la misma palabra de Dios, no en ninguna otra cosa, persona o personaje celestial. Y la fe verdadera es una fe que se robustece a lo largo de nuestra vida. Su autenticidad queda demostrada cuando, con el paso del tiempo y a pesar del aumento de obstáculos y motivos de desánimo, se fortalece y crece. Leamos por favor los versículos del 18 al 21. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Bueno, hemos compartido bastante sobre la definición de conocimiento. Ahora Pablo se referirá a dos temas gloriosos en que la iglesia, conformada por judíos y gentiles, debe crecer en conocimiento: la esperanza en Cristo y la manifestación de su poder. Son dos temas para crecer en conocimiento. Repito, la esperanza y el poder. Vamos a compartir en el versículo 18 la primera parte de qué debemos conocer: la esperanza en Cristo. Formulemos estas preguntas. ¿Cuál es la razón de nuestra redención? ¿Cuál es nuestra mayor y gloriosa esperanza? Pablo muy puntualmente nos va a decir: es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Así que la redención es el medio para lograr este regalo de la gracia y la base de nuestra esperanza, el que Cristo sea formado en nosotros. Y en esta nueva condición viviremos eternamente como una nueva humanidad. Esta esperanza no sería posible conocerla jamás sin la iluminación espiritual que nos lleva a conocer este misterio revelado, a la vez que nos fortalece en medio de nuestras tribulaciones. Y leemos así: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Nuestra esperanza es el desarrollo de la gloria de Cristo en nosotros, que ya está sucediendo mediante el Espíritu Santo, según leímos en el versículo 14 en el estudio anterior. Aferrémonos entonces a esta esperanza. Nuestra vida, nuestra conducta y nuestro carácter ya están siendo transformados. No cabe el yo soy así y no puedo cambiar, pues esto sería contristar al Espíritu Santo que está realizando la obra de santificación en nuestras vidas. Nuestra santificación termina cuando morimos y somos declarados justos por última vez, completamente y para siempre. Es bueno responder a otra pregunta: ¿cómo contristamos al Espíritu Santo? Lo contristamos o le ignoramos cuando nos resistimos a la santificación, no tanto por cometer pecado, pues es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, sino cuando no confesamos nuestros pecados. Cuando vemos nuestro pecado no como una ofensa al Dios santo y justo, sino simplemente como algo que nos traerá consecuencia personal y vergüenza, donde lo que nos preocupa es la idea de ser descubiertos, allí estamos contristando al Espíritu Santo en nuestra vida. Esta batalla espiritual que se da en nuestro proceso de santificación se refiere al señorío de Cristo en nuestra vida en contra de nuestro deseo de vivir independientemente de esa dirección. Esta resistencia puede llevarnos
a estados de ansiedad, depresión, angustia, temor, etc. La mejor forma para sacar las antiguas tendencias pecaminosas en nuestra vida no es tanto concentrar la preocupación en ellas, sino más bien en las bendiciones de la salvación, de lo que ya somos en Cristo Jesús y en la esperanza a la que somos llamados. Por eso es la importancia de crecer en el conocimiento de la esperanza, como nos está dirigiendo Pablo. La frase final del versículo 18, la gloria de su herencia en los santos, revela que como creyentes, aunque fuimos salvos de manera individual, esperamos compartir esa salvación entre los santos. La herencia no será un estado individual, sino que ha de ser disfrutada juntamente con todos los que aman su venida, como Pablo lo menciona en 2 de Timoteo 4:8. La esperanza del mundo es la iglesia, y la esperanza de la iglesia es Cristo. No hay otra solución para el estado en el que se encuentra el mundo. Y vamos a pasar al segundo tema de conocimiento, que lo vamos a ver de los versículos 19 al 21, que va a ser la manifestación del poder de Cristo. El primero entonces era la esperanza. Y aquí vamos a ver el poder, la manifestación del poder de Cristo. Este es el segundo tema que Pablo menciona para que crezcamos en conocimiento. El poder, del griego dunamis, de Dios, es necesario a fin de que la esperanza sea cumplida y la herencia lograda. Notemos en el versículo 19 cómo ese poder se ejerce en beneficio de los que creen. Los que no creen no tienen ni esperanza ni herencia. Solo Dios tiene un poder tan grandioso que hará posible la transformación de nuestra esperanza en una gloriosa realidad, de modo que recibiremos la totalidad de nuestra herencia en Cristo, según lo vemos en el versículo 20. Ya hemos recibido la herencia cuando recibimos la salvación, que nos dio vida, luego de estar muertos en nuestros delitos y pecados. Pero la totalidad de la herencia, como ya hemos compartido, es cuando nuestros cuerpos sean redimidos. Esto es una salvación integral. Mientras esto se cumple, estamos siendo salvados por nuestro mediador Jesucristo. Como dice el autor de Hebreos, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí habla del poder de Jesucristo. Este poder de Dios fue exhibido cuando resucitó a Jesús de los muertos y le hizo sentar a su diestra. A Esteban le fue dada esta visión del poder cuando dijo: «He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Es importante que comprendamos que el poder de la resurrección en Jesús, Dios la prefiguró en Isaac, cuando le pidió a Abraham que lo sacrificara. Pues Hebreos 11:19 dice: Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. El Cristo que vive y reina era una realidad viva en la conciencia de la iglesia primitiva, pero fundamentada en una realidad histórica, pues el texto dice que resucitó a Jesús. No fue solamente una idea de resurrección en sus seguidores o un acto de fe sin fundamento, sino que está fundamentado en un hecho histórico. En el versículo 21, Pablo nos explica que la posición de Jesús, cuando se refiere a la diestra de Dios, no habla de un lugar en el espacio, sino se refiere a la extensión o el alcance de esa posición de exaltación. Porque dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
Notemos esta última frase no solo en este siglo, sino también en el venidero. Siglo en griego es aion. No significa 100 años, según nuestro concepto, sino una edad, un periodo completo. El último siglo, o este siglo, se refiere al periodo de tiempo desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. ¿Cuánto durará este siglo? No lo sabemos. Vivimos entonces en los últimos días, o en el último tiempo. Por el hecho de que Pablo ora por el crecimiento del conocimiento de Cristo, es porque en este siglo, y según nuestra percepción natural, no vemos claramente la evidencia de que Cristo reine sobre toda autoridad. Leemos: todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Se puede perder la esperanza cuando vemos que la muerte, por ejemplo, sigue ejerciendo su dominio, causando mucho dolor. Hay enfermedades, profunda maldad, la iglesia sufre persecución. Seguimos luchando con el pecado en nuestra carne, etc. Vemos entonces que conocer la esperanza que tenemos como redimidos y el poder de Dios que la hará posible es fundamental. El siglo venidero es el periodo que se iniciará con la segunda venida de Cristo, donde sí se hará manifiesto su señorío. Cristo fue declarado Señor por el Padre cuando fue resucitado. Es decir, no es que esté esperando ser declarado Señor, pero manifestará visiblemente ese señorío hasta su parucía, o segunda venida histórica en la carne. ¿Por qué este periodo de tiempo entonces? Porque cuando se manifieste su señorío, ya no habrá más oportunidad para salvación. Así que estamos aún en el tiempo de salvación, un tiempo donde aún podemos arrebatar del poder de las tinieblas a familiares conocidos y no conocidos, para trasladarlos al reino de Cristo por medio de la fe en Él. Vamos por favor a los versículos 22 al 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El versículo anterior nos decía que Dios manifestó su poder en Cristo cuando le levantó de entre los muertos. Cumpliéndose el salmo, Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, sujetando todas las cosas bajo sus pies. En Cristo ya se ha restaurado la humanidad como era antes de la caída, al principio de la creación, donde se le concedió al hombre y a la mujer señorío sobre la creación. Así que Cristo cumple el destino por el cual el hombre fue creado. Por esa razón tenía que ser verdaderamente humano, no un ángel o un semidios. Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Ahora, en este versículo 22, cuando leemos: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, debemos notar la profunda intimidad y profundo amor entre el Señor y su iglesia, y la respuesta en amor que se espera de sus hijos hacia Dios y entre los hermanos. Esta relación orgánica de cabeza y cuerpo, representada en Cristo y la iglesia, nos revela que su amor por ella es tan grande que hace uso de su poder infinito para que coopere en beneficio de su iglesia. Hermanos y hermanas, llegamos a una conclusión impresionante. La iglesia es el complemento de Cristo. El erudito F.F. Bruce
se refiere a esto diciendo que la iglesia, sin duda, está presentada aquí como llenando y completando a aquel que lo llena todo en todo. Vale aclarar que una idea como esta no resta en lo más mínimo la autosuficiencia de Cristo. Otro erudito como William Hendrickson lo aclara. Por supuesto, en lo referente a su esencia divina, no es en sentido alguno ni dependiente ni posible de ser complementado por la iglesia, pero como esposo sí está incompleto sin la esposa. No se puede pensar en él como vid sin sus pámpanos, como pastor no lo podemos imaginar sin las ovejas, y así también como cabeza halla su total expresión en su cuerpo, la iglesia. Recordemos que Cristo no puede reclamar su herencia independientemente de su iglesia, pues precisamente la iglesia es su heredad. Veámoslo así. La iglesia no existiría sin Cristo. Y si no existiera la iglesia, en vano vivió, murió y resucitó Jesús. Se enfatiza la importancia de la iglesia, pero como subordinada al Señor. Jesucristo es glorificado en su iglesia, según sus mismas palabras. Y leemos: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y notamos el concepto inmediatamente de unidad cuando dice en el versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Cómo se llega a la unidad en medio de la diversidad humana? Cuando por medio de la santificación tengamos en común la mente de Cristo, como va a decir Pablo en 1 Corintios 2:16. Podemos entender mejor, bajo el principio de unidad cabeza-cuerpo, las palabras de Jesús en la última cena. Y mientras comían, como sabemos la comida es un símbolo de comunión, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Así que el pan sacramental, que representa a Cristo, y el cuerpo del Señor que recibe este pan son uno. Hay un pan sacramental, pero todos participamos de ese mismo pan. Cristo utiliza a la iglesia para la realización de sus planes en el gobierno del mundo y para la salvación de los pecadores. Básicamente, cuando la iglesia evangeliza obediente y fielmente en el nombre del Señor, posee el gobierno que Él tiene en el mundo. Claro, debemos entender que la iglesia no es el reino de Dios, sino es representativa de ese reino de Dios. Así que terminamos este estudio con un nuevo desafío: crecer en el conocimiento de Cristo bajo dos temas fundamentales que Pablo nos está presentando: la esperanza que tenemos en Él y el poder de Dios que hará posible esa esperanza, manifestado en la resurrección de Cristo. La iglesia fue fundada por Cristo, es edificada, protegida y potenciada para anunciar esta esperanza en un mundo sin esperanza.